Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en una nueva semana que el Señor nos permite eh, reunirnos para estudiar su palabra. En una nueva semana. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Mientras los hermanos se van conectando, mientras espero que se vayan uniendo a la transmisión, voy a compartir los links. Voy a compartir los links para que más hermanos se vayan sumando y luego de eso, cuando haya un número determinado de hermanos, ya podríamos empezar. Dios les bendiga, hermanos. Solamente un minuto más y ya estaría listo para comenzar. Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga a los hermanos que están conectados. A medida que vayan saludando, hermana Gloria, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Ya compartí los links. Así que ya estamos. Dios le bendiga a la pastora Lisette, a la hermana Gloria y a todos los que se vayan conectando. Hay 4 hermanos por Facebook y hay un hermano por YouTube. Así que yo creo que con ese número podemos hacer la oración inicial para que el Señor en su misericordia nos dirija. Si está todo bien con el audio, me comentan para saber que no hay problemas como la semana pasada. Hacemos la oración inicial entonces para que el Señor en su misericordia nos dirija en el estudio de este día. Eterno Dios y buen Padre Celestial, amantísimo Señor, amantísimo Salvador, gracias te damos, Señor, por una semana más que nos permites congregarnos, Señor, en torno a tu palabra, que nos permite, Señor de la gloria, sentarnos a meditar, Dios de la gloria, tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por el libro de Hebreos, Señor. Gracias por la inspiración que le diste, Señor, al escritor. Gracias por la fidelidad de los hermanos, Señor, a través de los siglos que han mantenido este libro, Señor de la gloria, y lo han transmitido para que podamos gozar de él en este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por quien es el autor y consumador de nuestra fe. Dios de la gloria, dirige este servicio solamente por lástima, dirige este estudio bíblico solamente por misericordia, porque tu nombre es invocado en medio nuestro. Perdona la maldad de nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, a valorar tu evangelio, a valorar este nuevo pacto, Señor, y las bendiciones que están ligadas a él. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Síganos, Señor, guardando en su inmenso amor y en su inmensa misericordia en tiempo de pandemia, Señor. Guarde nuestros hogares, guarde nuestras familias, nuestros hijos, Señor. Guarde nuestros ancianos también, y en su inmenso amor y misericordia líbranos del mal.
tu misericordia siga sosteniendo a la iglesia, Señor, acá en York, como también en los diferentes países, Señor, desde donde nosotros venimos, Señor, y desde donde se conectan los hermanos. Te lo pedimos, Padre eterno, y te rogamos todo esto a través de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y eterno Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga al hermano Luis, al hermano Gonzalo también, que se une a la transmisión. Gracias a los hermanos por estar siempre ahí. Como no avisé del estudio, me conecto y no había nadie, y es como un poco desalentador, pero gracias al Señor están ahí. Y si no hubiera nadie, igual de todas maneras hago el estudio para que quede grabado y para que lo vean más adelante, si es la voluntad del Señor. Así que gracias por los que están ahí, gracias porque acompañan semana a semana y hacen que esto, o sea, nos motivan a continuar. Yo pienso que la pastora Lisette siente lo mismo. Así que estamos ya a puertas de terminar la carta a los Hebreos. Hoy nos corresponde el capítulo 12 y después, si Dios lo permite, la semana siguiente ya estaríamos terminando este libro, entrando ya en octubre. Gracias al Señor pudimos comenzar con esto de los estudios en enero, por una invitación que me hizo la pastora Lisette a hacer una especie de célula en mi casa y comenzar a hacer estudios bíblicos. Se nos ocurrió empezar a grabarlo recién, empezamos con el libro de Romanos, y se nos ocurrió empezar a grabar los estudios por audio recién en el capítulo 2 de Romanos. Así que en mi canal de YouTube están los registros por audio de los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 del libro de Romanos. Y cuando comenzamos el capítulo 7 de Romanos llegó la pandemia, llegaron los confinamientos y empezamos a hacer los estudios por esta modalidad. Así que desde ahí hemos ido mejorando de a poco. Ya tengo, como les contaba, un micrófono nuevo, tengo luces que ayudan un poco a la imagen, y si el Señor lo permite, este mes también planeo comprar una cámara, para no usar la cámara del computador y que tenga un poco mejor calidad la imagen. Así que vamos avanzando a poco, terminamos ya un precioso libro como es el libro de Romanos, y estamos también a punto ya de terminar un segundo libro, que es el libro de Hebreos. Así que gracias a Dios por todo esto. Les voy a invitar ahora a abrir sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Y le damos lectura del versículo 1 hasta el final. Son 29 versículos. Así que por ser un capítulo largo, voy a leerlo solamente en la versión tradicional, que es la versión Reina Valera. Si lo han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apiedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Si han terminado de leer el capítulo, que es bastante largo, me comentan con un amén para saber que puedo continuar. Sé que hay un desfase de un par de segundos, así que los voy a esperar y mientras tanto voy a tomar un poco de agua. Late Negro me está siguiendo por YouTube. Yo pienso que es el hermano Gonzalo o algún amigo. Una página muy interesante que semanalmente sigo y participo en las trivias que hacen los días martes. Dios les bendiga a los jóvenes que llevan esa página. Si han terminado de leer los hermanos, entonces vamos a comenzar a ver el capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Esta idea de la nube de testigos que generalmente se nombra en las iglesias pentecostales. Lo he escuchado muchas veces desde niño y muchas veces se apunta a esto, a esta nube de testigos, como, como la gente del mundo, la gente fuera de la iglesia que espera de un cristiano un comportamiento ejemplar. Entonces se interpreta esa nube de testigos como este grupo de personas inconversas que están constantemente pesando el comportamiento del cristiano. Esa es como la interpretación clásica, le llamaría yo, de esto de la nube de testigos, porque siempre escuchaba esa interpretación de niños. Pero si le damos continuidad a la carta y consideramos el capítulo anterior, la, la nube de testigos sería todos aquellos héroes de la fe que fueron eh, nombrados el capítulo anterior, el capítulo 11, partiendo desde los héroes de la fe, por llamarlos de alguna manera, de la época prediluviana, con Abel, con Enoc, con Noé, siguiendo por los de la época de los patriarcas y continuando hasta el tiempo de los jueces. Eh, entonces, y de los profetas también. Entonces, ese sería, si le damos continuidad al capítulo 11 y lo conectamos con el 12, esa sería la nube de testigos, pero ¿en qué contexto se da? El escritor de la carta a los hebreos utiliza la metáfora de una carrera, de una carrera de los deportes que se daban en el primer siglo. Me parece que, me imagino yo como los Juegos Olímpicos actuales. Imagínense una competencia de atletismo y tenemos a los competidores que están corriendo la carrera, y están yendo tras el premio, y la nube de testigos aquí jugaría el papel del público que anima, el público que acompaña y que de cierta manera anima al corredor para que termine la carrera. Entonces, los héroes de la fe con su ejemplo, los héroes de la fe del capítulo 11, con su ejemplo, con la fe con la cual se enfrentaron a la muerte o con la cual fueron librados de la muerte. La semana pasada un poco hablábamos que la fe en el fondo era la capacidad para llevar nuestra convicción y nuestra convicción que somos de Cristo, que pertenecemos a Él, llevarlos al punto de poner la vida si fuese necesario. Entonces, estos héroes de la fe tenían eso en común. Algunos fueron librados y otros partieron a la presencia del Señor. Entonces, estos héroes de la fe, como público triunfante en el estadio, con un público triunfante que ya terminó la carrera, anima al corredor a que continúe, a que no desmaye. No hay que olvidar el contexto de la carta. Recuerden que estos son cristianos de trasfondo judío que recibían tanto el acoso y el desprecio de la sociedad romana, como también del pueblo judío. Era quizás una de las posiciones más incómodas para ser cristianos en el primer siglo. Tener eh, el desprecio tanto de la gente de la propia nación como la gente del resto del imperio. Entonces, el desánimo posiblemente era bastante común, era bastante con- eh, recurrente dentro de los primeros creyentes. Por lo tanto, esta carta busca eso, busca levantarles en ánimo, busca decirles, animarlos a que continúen, a considerar todo lo que han avanzado, todo lo que han dejado, todo lo que han sufrido, que es un poco lo que comenta el escritor en el capítulo 10, al final, la segunda parte del capítulo 10. Eh, y ahora el escritor utiliza la idea del corredor e invita a que como un buen corredor se despoje de todo lo que no es necesario para la carrera. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones,
en el tiempo actual, la vestimenta, no solamente en el atletismo, sino que en muchos otros deportes, se, se hace cada vez con más alta tecnología y busca de cierta manera facilitar al deportista eh, el ejercicio de su deporte, o sea, dándole la mejor indumentaria, las mejores zapatillas, las mejores shorts. Y en el caso del atleta, ojalá que pese lo menos posible, cosa que, cosa que no le sea una carga extra. Y utilizando esta idea de que hay que despojarse de todo de todo lo innecesario, el escritor de la Carta de los Hebreos lo lleva al plano espiritual e nos invita a nosotros, que en esta carrera hacia la eternidad, nos vayamos despojando de todas las cosas que son extras, no aportan y no contribuyen al sano crecimiento en nuestra vida espiritual. To- Tomé algunas referencias de consejos similares que se encuentran tanto en los evangelios como en las cartas apostólicas. Está, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, el versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese capítulo está hablando sobre la venida del Señor, capítulo 21 de Lucas. En Colosenses, capítulo 3, versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros, en versículos 8 y 9, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Santiago, capítulo 1, el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primera de Pedro también, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces todos estos versículos, tanto en el Evangelio de Lucas como en las cartas apostólicas, invitan un poco a eso, a desechar actitudes que en el fondo traen carga al corazón, traen conflicto, generan lazos, eh, y nos ponen en enemistad muchas veces con nuestros hermanos. Una ira, un enojo, una contienda, en el fondo es una carga al corazón, es una carga espiritual, es un lazo que nos hace más difícil el avanzar en la vida espiritual, el orar, el predicar, porque si estamos como la vida cristiana es una vida en comunidad. Imagínense si estamos enemistados con nuestro hermano o con nuestra esposa o con nuestros hijos y nos toca predicar, nos toca enseñar. Hay una carga ahí o hay un lazo que va a ser mella, va a generar un, un retroceso innecesario. No aporta en el avance de nuestro caminar hacia la santificación, hacia el encuentro final con nuestro Señor Jesucristo, que es en el fondo el fin de esa carrera. La carrera tiene un premio final y yo pienso que el premio principal es encontrarnos con Cristo. Más allá de todo lo que envuelve el encuentro con Cristo, que es un cielo nuevo, una tierra nueva, que es un cuerpo glorificado, yo pienso que el premio es conocer cara a cara al que nos amó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Entonces, dándole continuidad de nuevo, dándole continuidad al capítulo anterior, porque la división de capítulos es obviamente posterior. Esta idea de dividir las cartas por capítulos y versículos es como del siglo VII después de Cristo, creo. Entonces,
Muchas veces estas divisiones no hacen justicia a la continuidad de algunas ideas. Entonces, el capítulo 11, nosotros veíamos que hay una serie, está la descripción de una serie de héroes de la fe, que, que de cierta manera vivieron por fe, que era la invitación que hacía al final del capítulo 10. El final del capítulo 10 era la invitación a perseverar, a vivir por fe y a no retroceder, porque nosotros no somos como los que retroceden, decía el escritor de la carta a los Hebreos. Y cuando hace la invitación a vivir por fe, el escritor entra en toda esta serie de ejemplos de los denominados héroes de la fe. Pero el escritor, terminando el capítulo 11, da una conclusión en estos primeros versículos del capítulo 12. Y la conclusión final es que el ejemplo por excelencia, y de hecho le llama el autor y el consumador de la fe, más allá de todos los buenos ejemplos que dio en el capítulo 11, desde Abel hasta todos los profetas y jueces y patriarcas, más allá de todos esos buenos ejemplos de hombres de Dios, de hombres justos delante del Señor, el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Por eso los ojos del atleta, los ojos del que corre la carrera y el que es animado por esta multitud de hombres de fe, de héroes de la fe, en este estadio imaginario que nos estamos planteando, el corredor tiene que poner sus ojos más que en esa nube de testigos, tiene que poner sus ojos en la meta final, y en la meta se encuentra Jesús. Jesús es el blanco, Jesús es el premio, Jesús es el ejemplo por excelencia para el corredor. A él tiene que apuntar el corredor de esta carrera. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Este versículo es bien interesante. Quiero ver si los hermanos están ahí, así que me van comentando los que están conectados con un amén o con cualquier cosa para saber que están siguiendo la lección. Es bien interesante este versículo, el que habla que por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Siempre me he preguntado qué significa puntualmente ese versículo. Y Dios le bendiga a la hermana Yamilka que se viene sumando a la conexión. Tengo dos ideas en cuanto a qué se refiere ese versículo, el versículo del por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. La primera nace del precioso capítulo 53 del profeta Isaías. Seguimos acá, dice los hermanos del Leit Negro. El capítulo 53 de Isaías, los versículos 10, 11 y 12, hay una parte que me llama mucho la atención, pero voy a leer esos tres versículos. Dice, con todo, versículo 10 del capítulo 53, con todo Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora pongan atención aquí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El versículo o la parte donde me quiero centrar es en el verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Muchas veces eso yo lo he interpretado como la justicia y la santidad del Padre, viendo el pago por el pecado en su Hijo, viendo la aflicción vivida en la cruz del Calvario, producto de la separación que se llevó a cabo al ser
convertido en pecado, hay el versículo precioso que dice, al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese momento puntual, donde el que no conoció pecado fue hecho pecado, eh, la santidad de Dios y la justicia de Dios fueron satisfechas al ver el fruto de la aflicción de su alma. Esa era la primera interpretación que yo siempre le doy al pasaje de Isaías, capítulo 11. Ahora, la otra posible interpretación, conectándola con Hebreos capítulo 12, dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es que el Hijo, en su condición de Dios hombre, en su condición de Dios y hombre, por un lado, en su parte humana, sufrió la aflicción de la separación y, el, y la aflicción al ver lo que representaba el cáliz, la copa en el Getsemaní, cuando ora y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, está en él la, la aflicción del juicio de Dios sobre él, un juicio de Dios latente, la espada de Dios a punto de caer sobre el Hijo. Está esa aflicción por un lado, pero está también el conocimiento en su parte divina, el conocimiento de los tiempos, porque en su parte divina él habita en la eternidad y él sabía lo que iba a producir esa muerte expiatoria, esa muerte expiatoria. Como dice Isaías 53, lo que acabamos de leer, por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, por un lado estaba la aflicción de la separación, por un lado estaba la aflicción del juicio de Dios sobre el Mesías que cayó en la cruz del Calvario en esas 3 horas de oscuridad, que en la segunda parte de la crucifixión, que fueron 6 horas, la segunda parte fueron las 3 horas de oscuridad, pero menospreció todo este sufrimiento, menospreció toda esta separación al ver el fruto, lo que iba a conseguir, lo que se iba a ganar producto del fruto de la aflicción de su alma. Entonces, por un lado está la aflicción de la separación, pero por otro lado estaba el gozo que iba a traer su triunfo en la cruz del Calvario. Así también lo puedo mirar. Entonces, en la oración del Getsemaní, como lo relata Lucas, en un momento de debilidad, cuando le dice en Lucas capítulo 22, versículos 42 y 43, dice, Padre, si pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después en el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso también puede estar ligado a ese ánimo o esa fortaleza que recibió al ver lo que iba a conseguir o lo que se iba a conseguir, producto del fruto de la aflicción de su alma, producto del juicio, de que el juicio de Dios cayese sobre él. Entonces, para resumir un poco, Jesús menosprecia el oprobio, menosprecia el sufrimiento de la cruz por el gozo puesto delante de él, por el gozo mirado hacia el futuro en su condición de Dios hombre. La parte humana y la parte divina se combinaban constantemente en el Hijo. Producto de su conocimiento, producto de que él era 100% hombre, pero también 100% Dios, ese gozo de las bendiciones que iba a traer, el sellar este nuevo pacto, siendo él el sacerdote, el sumo sacerdote, y también el sacrificio, es lo que finalmente coloca gozo en el Señor Jesús para finalmente menospreciar el oprobio, menospreciar el sufrimiento y sufrir esta muerte expiatoria. Y producto de esta muerte, el escritor de Hebreos vuelve a resaltar el hecho que se sentó a la diestra del trono de Dios, que eso significa básicamente la glorificación de Jesús, el papel el Mesías tomando su posición de rey, como hablaban pasajes mesiánicos como
como el Salmo 2 y el Salmo 110, creo. El Salmo, creo que el Salmo 110 dice, le dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra. Eh, entonces, el escritor de Hebreos también recuerda la entronización del Hijo luego de su muerte y luego de su resurrección. Entonces, en eso quería ahondar un poco, en cómo Jesús sufre la cruz teniendo un conocimiento de, de los beneficios que iba a traer su triunfo en la cruz. Y no solamente un conocimiento, sino un gozo que le dio la fortaleza para afrontar este momento tan difícil que fue la separación, producto de nuestros pecados. ¿Producto de qué? Vuelvo a repetir ese versículo que lo encuentro precioso. Producto de que el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero dejar una cosa clara antes de pasar al versículo 3, y es que la supremacía de Cristo incluso llega al hecho de que Él es superior como testigo, como héroe de la fe, si lo queremos poner en la misma categoría de los justos presentados en el capítulo 11. La supremacía de Cristo incluso se puede aplicar también a eso. Los héroes de la fe del capítulo 11 son un ejemplo, pero la supremacía de Cristo incluso está también sobre ellos. Por eso los ojos del corredor, de este atleta, no tienen que estar puestos en esa nube de testigos, sino que tienen que estar puestos en el que es el testigo por excelencia, el que es el hombre de fe por excelencia, el que es el blanco de nuestra soberana vocación, en el que es no solamente un hombre de fe, sino que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces la supremacía de Cristo hasta en eso se manifiesta. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De nuevo, tomemos el contexto. Judíos de trasfondo, o sea, cristianos de trasfondo judío con una fuerte oposición tanto por los ciudadanos romanos como también por los compatriotas que no creían en Jesús. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos les dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, aquel que sufrió tal cantidad de oposición. Esa advertencia ya la había hecho Jesús a sus discípulos, que si esto hicieron con el árbol verde, o como ¿qué otra cosa no harán con los que le siguen, en el fondo, la enseñanza de Jesús de que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si al Señor le hicieron esto, no es raro, no es extraño que a los siervos también se lo hagan. Esa contradicción de pecadores involucra muchas cosas, tanto que vienen siendo persecuciones desde el mismo momento del nacimiento. Tenemos... por ejemplo, voy a leer un párrafo de un libro que sigo, uno de los comentarios bíblicos que sigo. Inmediato a su nacimiento se produjo la persecución de Herodes, que mató a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, y sus alrededores con la intención de matar a Jesús. La acción de los judíos representó una continua contradicción de pecadores. El término se traduce como hablar mal o calumniar a alguien, en el fondo, que es otra de las advertencias que se le hace a los seguidores de Cristo. Incluso se nombra dentro de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os maldicen, os persiguen y dicen toda clase de males contra nosotros, contra vosotros, pero lo hacen mintiendo. Esa parte es súper importante. Si van a decir toda clase de males contra nosotros, tiene que ser mintiendo, tienen que ser en base a mentiras, porque entonces somos bienaventurados. Cuando toda clase de males se dice contra nosotros, pero es cierto, ahí no hay bienaventuranza. Los judíos le persiguieron constantemente. Los
Jesucristo, quien tuvo una vida de santidad, fue un modelo de santidad y de piedad delante de Dios, le fue acusado de estar endemoniado. Entonces la persecución contra Jesús, el rechazo contra Jesús fue constante y fue a tal punto que lo llevó a la cruz. La razón por la que Jesucristo muere es producto también de esta misma persecución. Entonces, esa consideración la recuerda el escritor de los Hebreos a los receptores de la carta. En el fondo le repite la idea y la enseñanza de Jesús, que el siervo no es mayor que su Señor. Al Señor Jesús, un judío también, como ellos, se le persiguió, se le acusó, incluso se le llevó a la muerte. Entonces no es extraño que a ellos, como seguidores de Jesús, no es extraño que el mundo lo rechazara con la misma intensidad, que los no creyentes lo rechazaran con la misma intensidad, que los judíos los odiaran con una intensidad similar con la que se persiguió al Mesías. Y luego continuamos con el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todos estos versículos que leímos ahora apuntan el tema de la disciplina. Voy a tomar un poco de agua y voy a continuar con esta parte. ¿Hasta aquí se sigue bien? Si lo siguen bien hasta este punto, continuamos con la parte de la disciplina. Bueno, si van siguiéndolo bien, nos movemos al segundo tema, que sería el de la disciplina. Entonces, el tema de la disciplina es algo bastante poco común. No es algo que se anhele, no es algo que sea motivo de gozo, como dice al final, en el versículo 11. Pero el que pasa por eso puede tener el gozo durante el proceso, si Dios le da la claridad, o al final del proceso, de que es hijo de Dios. Me comenta el hermano, creo que es el hermano Gonzalo, que es la parte que no le gusta a los cristianos, hablar de la disciplina. Yo pienso que no le gusta a nadie hablar de la disciplina. Como niño yo recuerdo cuando cometí alguna travesura que eran bastante comunes para mí cuando niño, y mi papá me prometía el castigo, producto de esa maldad. Era bastante complicado esperar el momento hasta que llegáramos a casa y mi papá cumpliera su palabra, que casi nunca se le olvidaba. Entonces la disciplina nunca fue motivo de gozo en mi niñez, pero miro para atrás y hay pocas personas que yo admire más que a mi papá. Yo pienso que mi papá junto con mi mamá son las personas que más admiro y más amo
en el mundo. Entonces, entiendo bastante bien esta parte del pasaje, donde a los padres que corrigen se les venera, o al menos se les veneraba, porque estamos en una generación bien, que tiene muchos problemas con la figura de autoridad. Estamos en un mundo que rechaza toda figura de autoridad y finalmente ese espíritu de rebelión es un rechazo hacia Dios, que es la autoridad por excelencia. Eh, el tema de la disciplina no es algo agradable, pero el hecho de que haya disciplina presente es, según lo que estamos leyendo acá y según lo que yo creo también, es la evidencia de un padre amoroso. Hoy en día, las parejas jóvenes, los jóvenes que se casan, hay muchos que toman la idea de tomar una actitud con sus hijos, no de autoridad, rechazan la figura de autoridad y prefieren ellos jugar el papel de amigos. No, yo soy amigo de mi hijo y se ponen y renuncian, renuncian en el fondo a su labor de padres, de formador, a la labor formativa del padre, que incluye también la disciplina, y renuncian, abdican, abdican de esa labor formativa y juegan un papel bastante cómodo, pero que en el fondo no es un papel que sea de bendición a sus hijos, no es un rol que va a traer bendición a sus hijos a la larga. Se le puede consentir, pero a la larga va a traer malas consecuencias. Eso es casi seguro. El hijo que crece sin disciplina, sin una figura de autoridad, son hijos que difícilmente, a no ser que Dios cambie el corazón de esa gente, eh, que difícilmente va a tener buena relación con la figura de autoridad que nos encontramos en el mundo. Hay figuras de autoridad en todo ámbito, las leyes, la policía que nos invita y que nos obliga a cumplir las leyes, son figuras de autoridad. Entonces, un niño que no está acostumbrado a someterse a una autoridad, termina muy probablemente de mala manera. Es como, si lo llevamos al ámbito de los alimentos, es como pensar que queremos a nuestros hijos porque solamente le damos golosinas. Y ese niño, más que un niño amado, va a ser un niño diabético antes de los 10 años. ¿Entienden? Ese es un poco el malinterpretar el amor. Malinterpretar el amor por el consentimiento y un consentimiento que es bastante cómodo. Yo pienso que muchas veces el no tomar el rol de padres, de disciplinar y de enseñar, más que amor por los hijos, muchas veces puede ser comodidad, porque el rol de los padres es muy agotador, es muy demandante, especialmente en la parte de la disciplina. Entonces, el escritor de la carta a los Hebreos asume que todos los receptores de la carta consideran la disciplina como algo bueno y a los padres que disciplinan los veneran. Y entonces él dice, si ustedes veneran a los padres que los disciplinaron por corto tiempo, que es básicamente el tiempo que uno está bajo el techo de los padres, eh, ¿cómo no venerar a Dios que también que tiene la misma actitud con los hijos que son hijos? Recordemos que no todo el mundo es hijo de Dios, eso es algo que no todos lo asumen, que el vínculo filial, el vínculo filial con Dios lo adquirimos por el nuevo nacimiento. Y es un vínculo que es, según la idea paulina, es un vínculo por adopción. Por eso no es necesario que nosotros tengamos una relación biológica con Dios, aunque eso es imposible. Pero muchas veces yo escucho ejemplos cuando dicen que por nosotros corre la sangre el ADN de Dios y utilizan metáforas biológicas, diciendo que por nosotros corre el ADN de Dios y cosas raras, cuando la metáfora no aplica si consideramos que nuestro vínculo con Dios, nuestro vínculo filial, es por adopción.
entonces Dios nos adopta en el nuevo nacimiento, y al adoptarnos Dios, y al pasar nosotros a ser familia de Dios por la adopción del Espíritu Santo, el espíritu de adopción nos permite llamar a Dios Padre. Él nos adopta, nos hace parte de su familia, y con eso viene no solamente la herencia. Nosotros como hijos muchas veces pensamos en los beneficios de ser hijo de Dios, pero eso también incluye la disciplina. Y es lo que nos cuesta ver, es lo que nos cuesta entender. Ser hijo de Dios no solamente incluye los beneficios hereditarios, el cielo nuevo, la tierra nueva, las calles de oro, y donde que muchos se enfocan en eso, sino que también incluye la responsabilidad del que es hijo. Y esa responsabilidad incluye también la disciplina. Dios tiene que formar en nosotros el carácter necesario, y formar en nosotros la imagen de su hijo finalmente. Por eso ese versículo, quizá le creo que en Romanos, me parece, que todas las cosas todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, o a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y ese versículo continúa, no termina ahí. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el versículo completo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, eso nos indica que cada evento de la vida del creyente, por ser hijo de Dios, apunta hacia formar a Cristo en el creyente, a formar la imagen de Cristo en el creyente. Ese es el propósito de cada evento de la vida del creyente, de aquel a quien Dios ha tomado por hijo. El hermano Gonzalo me da la cita que está en Romanos 8, los versículos 28 al 30. Eso es lo que acabo de citar. Entonces, Dios al que toma por hijo, cada evento de su vida va a tener como propósito final que Jesucristo sea formado en él. Entonces, viéndolo eso como perspectiva, viendo una perspectiva a largo plazo, e intentando ver los acontecimientos de nuestra vida no de forma aislada, sino que tratar de ver la foto completa de todos los acontecimientos juntos. Estos tienen como propósito, si nos alejamos un poco del plano y tratamos de mirar nuestra vida en perspectiva hacia la eternidad, cada evento de nuestra vida tiene como propósito la formación de Jesucristo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces la disciplina cumple ese rol, la disciplina a la cual el escritor de Hebreos nos invita a no menospreciar, cumple ese rol de formar a Cristo en nosotros. Es complicado hablar de la disciplina porque a nadie le gusta, nadie la espera, nadie la recibe con gozo, pero el día que llegue, no es una invitación a que nosotros anhelemos la disciplina, porque yo sinceramente, con la mano en el corazón, no es algo que yo anhelara. Cuando niño no lo anhelé, cuando mi papá me castigaba por mis diabluras, pero mirándolo en perspectiva, mirando hacia atrás, hacia mi niñez, yo creo que no pude tener una niñez más feliz. No pude caer en un hogar más afortunado. Así lo veo yo en perspectiva. Entonces ahora, a tiempo presente, no anhelo que Dios me discipline, siendo muy sincero, pero espero con la ayuda del Señor que cuando avance en mi vida y que cuando mire hacia atrás, entienda que cada proceso que el Señor me permita pasar, o que ya me ha permitido pasar, entienda yo con mayor madurez que fueron por amor. Y así que el Señor nos dé esa claridad en todo momento, especialmente el que está pasando por un proceso de disciplina, que entienda que es muy amado, y que porque es amado está pasando por ese proceso. Y el Señor nos dé esa claridad a cada uno, para cuando llegue el tiempo de la prueba, cuando llegue el tiempo del dolor, producto de la disciplina del Señor, podamos tener
esa claridad y que esa fe nos pueda sostener y no nos haga retroceder. Es en el fondo la idea del escritor de Hebreos. Recuerden que estamos en una sección de pura exhortación. Entonces la idea del escritor de Hebreos es que los receptores de la carta continúen avanzando, que no retrocedan. Así partió, la exhortación partió en el capítulo 10. No somos de los que retroceden, sino que los que, los que avanzan para preservación del alma, creo que es lo que dice. Voy a buscar el versículo para no mentirles. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, esa es la idea de esta exhortación a no menospreciar la disciplina. Y eso ayuda un montón, mis hermanos. Esto de mirar la vida cristiana de esta manera nos ayuda en muchos aspectos. Yo siempre saco a colación a las iglesias de tipo de la prosperidad, porque ellos juegan mucho con la ambición del corazón humano. Ellos juegan mucho con la ambición del corazón y prometen cosas a sus seguidores que en el fondo exacerban la codicia, porque los invitan a hacer negocios fáciles, endulzan el oído con promesas terrenales, exacerban los deseos carnales de esta gente, le ofrecen dinero, le ofrecen un buen pasar solamente si usted deposita esta cantidad. Es el espíritu de Simón el Mago, el que lo guía y el que guía a estas mega iglesias. Pero ellos se mueven bajo la lógica de que si usted hace lo que ellos le dicen, si usted deposita esta cantidad, entonces a usted le va a ir bien. Entonces, el que vive de esta manera y el que evalúa su relación con Dios en base a eventos puntuales, a eventos aislados, o sea, si a mí me está yendo bien, es que yo estoy muy bien con el Señor. Y no necesariamente, hay personas que son muy fieles al Señor, que tienen una vida íntima con el Señor, pero innegable y que su vida parece que va de mal en peor. Entonces, si nosotros evaluamos la vida del creyente en base a momentos aislados, nos perdemos de la ¿cómo se me viene la palabra en inglés? No, the big picture, la foto grande, nos perdemos de la imagen en perspectiva. Porque una cosa es alejarnos y mirar la imagen desde lejos, y otra cosa es acercarnos y solamente enfocarnos en un cuadro. Creo que la vida del cristiano tiene que mirarse en perspectiva, no en base a eventos aislados. Muchas veces nosotros tendemos a evaluar la vida del creyente, nuestra propia vida, en base a eventos aislados. Y podemos pensar que Dios no nos ama muchas veces. ¿Por qué estamos pasando por esto? Quizás Dios no me ama. O qué estaré haciendo mal. El ejemplo que les daba yo la semana pasada, de que algunos dicen que hay gente que es pobre porque no diezma, no era una invitación a no diezmar bajo ningún aspecto, pero sino yo tomaba un ejemplo de cosas que sí he escuchado. De hecho, de cosas que pasó mi papá. Mi papá, él siendo un hombre fiel al Señor, un hombre que nunca dejó de darlo del Señor, y con muchos hijos, nosotros somos 12 hermanos. Hubieron épocas en las que no hubo trabajo, no hubo trabajo y pasaron épocas largas de él desempleado. Y muchas veces venían acusaciones así de personas que estaban bien de la iglesia, dentro de la iglesia, personas que tenían un buen pasar económico y desde esa posición de privilegio miraban y decían, este hermano está así porque no diezma, posiblemente. Entonces hacían juicios muy apresurados y hacían juicios en base a una lógica que no es una lógica cristiana, porque ellos están bajo la lógica que yo doy y Dios me da, y que es una religiosidad mundana del intercambio.
el intercambio de yo te doy y tú me das. Toda religión mundana, toda religión que no es la verdadera, se basa en ese tipo de transacciones. Pero la vida del cristiano tiene otra lógica. Dios ama al creyente por el puro afecto de su voluntad y lo cambia, lo elige, lo transforma. Y desde entonces, a partir de entonces, lo va procesando para formar a Cristo en él. Entonces, cada acción de la vida del creyente va guiado con ese propósito, con que Jesucristo sea formado en él, que al final de la carrera, de este camino de santificación, el creyente tenga la imagen de Cristo en él. Entonces, cualquier evento que el creyente pase, un creyente que está buscando, que está avanzando, que se somete a la voluntad del Señor, sea bueno, sea malo, tiene como propósito formar el carácter de Cristo y la imagen de Cristo en él. Entonces ya no evaluamos nuestra vida en base a eventos aislados, sino que tratamos de mirar en perspectiva. ¿Me entienden? Quiero ver si me siguen la idea. Cualquier comentario que tengan, se los agradezco para saber si van siguiendo la idea. Pero a eso quería apuntar, al tema de la disciplina. ¿Y qué pasa al que Dios no disciplina? Dice el escritor de Hebreo que es un bastardo, que es un término bastante fuerte. ¿Dónde está? Estoy buscando acá, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Es un término bien fuerte. El bastardo no recibe disciplina de parte de Dios porque no es su hijo. Yo soy responsable, en mi caso particular, de la educación de Josías y de Emma y Josías, que son mis hijos. Pero yo no me puedo hacer cargo de la educación de un niño que no es mío. ¿Me entienden? Con Josías y con Emma, cuando es necesario, yo lo corrijo y, y, y trato de enseñarles. Pero un niño que yo me encuentro en el parque, hay un parque cerca de mi casa, si hay un niño ahí portándose mal, no es mi responsabilidad corregirlo porque no es mi hijo. ¿Me entienden? Entonces, aquellos a quienes Dios no disciplina, es porque no le pertenecen, no están en su familia y Dios no tiene responsabilidad sobre ellos, llamarlo de alguna forma. Un ejemplo claro de eso, de hecho, hoy día estuve conversando con mi cuñada sobre el pasaje de Romanos 9, cuando se habla de que Dios endurece el corazón de Faraón. Y hablábamos, que es algo que ya lo comentamos cuando estudiamos el capítulo 9 de Romanos, que es algo que ocurre con, no es que Dios, en el caso de Faraón, no es que Dios agregase un pecado más al corazón de Faraón, no es que Dios lo incitara a pecar colocando pecado en un corazón que no tenía pecado, sino que Dios simplemente deja libre al corazón de Faraón para que sea completamente gobernado por su pecado. En el fondo, al que no le pertenece al Señor, el que no está en la familia del Señor, llega a un punto en que la gracia común, que sostiene la maldad del hombre, eh, hay momentos que hay personas que son entregadas a la maldad de su propio corazón, son entregados a su propia concupiscencia, como habla Romanos 1, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Dios los entrega a la maldad de sus propios corazones. Si uno se va a Romanos 1, Pablo habla en esos términos. Al que Dios entrega a la maldad de su propio corazón, claramente no es su hijo. Esa es la diferencia. Dios lo entrega a la maldad de su propio corazón y la maldad de su propio corazón lo gobierna. Y para él no hay disciplina, para él no hay corrección. ¿Por qué para él no hay disciplina? ¿Por qué para él no hay corrección? Porque para esa persona tampoco hay herencia. Para esa persona no hay herencia, no hay un proceso de santificación y esa persona no está destinada a tener la imagen de Cristo en él. Esa es la diferencia. Aquel que recibe disciplina es porque es partícipe de la herencia que Dios tiene preparado para los que le aman. Aquel que recibe disciplina es porque Dios lo ha llevado y lo está llevando por ese camino de santificación en el cual la imagen de Cristo está formada en él, está siendo formada en él. Entonces, el bastardo
no es heredero, por lo cual no tiene disciplina, y el hijo, el que ha sido adoptado por en la familia de Cristo, está es disciplinado porque va a ser partícipe también de la herencia. ¿Me entienden? Si me entienden la idea, les agradecería ver sus comentarios. Y aprovecho de saludar a la hermana Malcia, que saluda. Hermana Ramona, creo que es. Dice eh, el hermano Gonzalo, dice, hay un buen ejemplo que dice que cuando sale el sol, el hielo se derrite y se convierte en agua, y el barro se vuelve tierra, volviendo a su estado natural. Creo que aplica al endurecimiento que tuvo Faraón. Solo volvió a su estado natural ante el sol de justicia. Muy, muy linda analogía. Muy linda analogía. Así como el sol derrite ciertos corazones, también endurece otros. Así como Dios lleva el arrepentimiento a otros los deja en su pecado. A los que disciplina, Dios es porque ha tomado por hijo. Entonces, volvamos a la idea de la carta. Es una invitación a perseverar. ¿Cómo se reconoce la disciplina? Dice la hermana Gloria. Esa es muy buena pregunta. Siempre me he preguntado yo si hay alguna diferencia entre la disciplina y el pago por nuestros pecados. Muchas veces cometemos errores y sembramos mal y cosechamos cosas amargas, como le pasó a David con sus hijos. Gran parte de los problemas que tuvo David a nivel familiar es porque él sembró mal. Es una buena pregunta. No sé, no sabría cómo responderla, para ser sincero. Puede que la disciplina que viene de parte del Señor y que no es consecuencia de mi pecado, mantenga el gozo presente en el corazón. No sé. Pero es muy buena pregunta. Voy a meditarlo, hermana Gloria, y voy a ver si le comento la semana que viene. Voy a tratar de hablarlo con mi papá, que él siempre me ayuda a aclarar ideas y me enseña. Aprendo mucho de mi papá. Ah, pero es muy buena pregunta. Si alguno de los hermanos que está siguiendo la transmisión tiene una mejor idea, ¿cómo diferenciamos lo que es disciplina con lo que son la cosecha de mala siembra? Esa sería una buena pregunta. Si algún hermano tiene mejor idea, le agradecería que lo comente, y si no, tratemos de abordarlo la semana que viene. Mientras tanto, continuamos. Entonces, el escritor de Hebreos invita a los receptores de la carta a no desfallecer cuando se les persigue, porque a su Señor, a Jesús, ya lo hicieron, ya lo menospreciaron, ya lo llevaron a la muerte. Y tampoco que se desanimen cuando son disciplinados, porque la disciplina es evidencia de que son hijos del Señor. Y por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es fundamental. Este camino de santificación que forma a la imagen de Cristo en nosotros es crucial, porque sin ese proceso de santificación es imposible que nos paremos delante del Dios de los cielos. Es imposible que algún día resistamos el poder estar delante de Él, porque sin santidad nadie ve al Señor, porque es imposible pararse delante de Él y vivir. En la adoración celestial que vio Isaías, los seres celestiales que la adoraban cubrían su rostro, producto de la santidad. Y el atributo que se destaca en Isaías capítulo 6 es precisamente la santidad de Dios.
Entonces la santidad de Dios es algo bastante majestuoso, por sobre todas las cosas majestuoso, pero también terrible. Es algo bastante terrible para, para aquel que no ha sido justificado, por supuesto, eh, y para aquel que es gobernado por su pecado. Es imposible que nos paremos delante del Señor algún día si es que no pasamos por este proceso de santificación. El hermano Gonzalo me comenta la pregunta de la hermana Gloria. Dice, la disciplina tiene por objetivo la enseñanza. De ahí que la raíz de disciplina es de discípulo. A diferencia de un castigo que no busca un aprendizaje, sino una paga. Claro. Estoy todavía dándole vuelta a la pregunta. Porque tengo algunas preguntas que prefiero meditarlas mejor y se las voy a comentar con más tiempo la semana que viene. Porque la idea que tengo yo es que el castigo como tal, a diferencia de la disciplina, incluye ira, creo yo. Eh, un Dios que castiga al pecador lo hace con la ira que provoca su santidad. Pero en el caso del Hijo, de aquel que ha sido justificado, la ira de Dios cayó sobre su Hijo, cayó sobre Jesús. La ira de Dios cayó sobre el Hijo, el justo fue desamparado, al que no conoció pecado fue por nosotros hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el castigo que involucra ira lo recibió Jesús para que los hijos reciban disciplina, que, 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 que es corrección, puede ser también, no sé si la palabra castigo aplica también, pero puede ser castigo, pero no tiene involucrada la ira. Eso es bastante importante. Y eso es también importante para nosotros como papás, a los que estamos criando, separar la ira de la corrección. La ira de Dios recayó sobre Jesús por causa de nuestro pecado. Y ahora la disciplina de Dios es corrección, no sé si la palabra castigo aplique, pero puede ser castigo, pero no tiene involucrada la ira, creo yo. Porque la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo, el cual clavó en la cruz del Calvario nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y también nuestros pecados futuros. Así que quedo todavía con algunas dudas, que a ver si lo abordamos la semana pasada y si algún hermano tiene algún otro comentario, se lo agradezco. Entonces, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura son como cuando las frutas se les pudre un lado, se les pudre una esquina y están en una caja y al contacto con otras frutas van contaminando. Creo que la amargura tiene un actuar muy similar. Es muy terrible cuando hay amargura en una casa, cuando hay amargura en una familia, cuando hay amargura en una congregación. La amargura es bastante contagiosa. Dios nos libre de ello. Dice, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es muy común, lamentablemente muy común, y el Señor nos libre de aquello. Somos con mucha facilidad podemos caer en amargura, porque cualquier cosa nos ofende y el amor propio es mayor al amor por nuestros hermanos y muchas veces no queremos perdonar algún mal gesto, alguna ofensa que podríamos minimizar, pero lo agrandamos y lo transformamos en una raíz de amargura y encendemos un fuego que después es difícil de apagar. Hermano Luis me dice, Daniel, yo opino que la disciplina tiene que ver con los versículos 3, 4 y 5 de este capítulo, que habla
del tener que obedecer y luchar contra el pecado. Puede que sí, creo que el hermano Luis tiene razón en eso. Creo que la disciplina está aplicada para los hijos y puede que el ser hijo incluye también el perseverar en la obediencia. Voy a leer los versículos 3, 4 y 5 para ver si nos ayuda. Pero igual voy a tratar de revisar, como les digo, para ver si tengo alguna idea más clara la semana que viene. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Claro, el elemento de luchar contra el pecado está bastante presente, como dice el hermano Luis, que lo recalca el versículo 4. Así que ahí vamos teniendo ideas más claras sobre el tema. Pero repito, voy a tratar también de aportar con algo la semana que viene. Volvamos al versículo 16. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí el pecado de Esaú básicamente, especialmente cuando se le llama profano, es básicamente porque menospreció la bendición que traía la primogenitura. Recordemos que Esaú pertenece a la tercera generación de los patriarcas, sobre los cuales estaba una promesa gloriosa. La promesa de Abraham vino sobre Isaac y iba a ser pasada al hijo de Isaac. Por nacimiento ese derecho le correspondía a Esaú, pero ya desde que estuvieron en el vientre, Dios había hablado a Rebeca y les había dicho que el mayor iba a servir al menor, que dos naciones se estaban formando en ella y que el mayor serviría al menor. Eso ya estaba determinado con anterioridad. De hecho, Pablo lo desarrolla muy bien en el capítulo 9 de Romanos, la elección de Esaú, de Jacob sobre Esaú. Pero, aparte de eso, estaba la elección ya predeterminada, pero Esaú, si bien estaba sobre él el derecho de primogenitura por nacimiento, él lo tuvo por poco, él lo menospreció. Cuando Jacob tiene también esa actitud engañadora, como era su nombre, y lo tienta con un plato de comida, Esaú menosprecia la primogenitura. Dice, ¿de qué me va a servir esto si al final yo me voy a morir igual? Y menosprecia una bendición y una promesa que Dios mismo había colocado sobre su padre y sobre su abuelo. Entonces la actitud profana pasa por eso, el tener en poco una bendición grande. Y creo que el paralelo que hace el escritor de la carta a los hebreos es no menospreciar el nuevo pacto. Recordemos, vuelvo al contexto siempre, que el escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo a cristianos de trasfondo judío. Entonces, los cristianos de trasfondo judío, la lucha entre abrazar el nuevo pacto o mantenerse en el antiguo, que era ya una herencia casi cultural, el pertenecer al antiguo pacto era una herencia cultural, era parte de la identidad israelita. Entonces era muy difícil separarse de eso y abrazarse al nuevo pacto, y era muy, muy tentador el volver atrás, con todas las demandas que tenía el primer pacto. Una de ellas la circuncisión y muchas otras más, el guardar ciertos días, guardar ciertas fiestas. Entonces, la comparación aquí es a no menospreciar todo lo que involucra el nuevo pacto, que involucra un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, una nueva sangre, que sella este pacto y mejores promesas. Así que a no menospreciar este nuevo pacto, a no menospreciar el sacrificio que se llevó a cabo para firmarlo, para establecerlo.
y a no tener esta actitud profana como la que tuvo Esaú. Y la referencia que hace el versículo 17 es básicamente cuando Esaú busca de parte de Jacob, no, de parte de Isaac, la bendición que ya le había dado a Jacob. Como todos conocen el pasaje, Jacob con la ayuda de su madre engaña a Isaac, que ya estaba casi ciego, y, y es, y es Jacob el que se lleva la bendición del primogénito. Y cuando Esaú llega luego para recibir la bendición, Jacob ya la había recibido, e Isaac le dice que ya no la podía retirar. La bendición que le entregó a Jacob ya estaba dada. Así que en ese momento Esaú lloró con lágrimas y con profundo arrepentimiento, pero no tuvo mayor efecto. La bendición ya estaba dada sobre Jacob. Así que a eso se refiere el versículo 17. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esta descripción es básicamente Éxodo capítulo, creo que 19, 20, cuando se firma el primer pacto, el pacto del Sinaí. Hace una descripción en estos versículos de lo que ocurre lo que representaba la firma del primer pacto. Y lo grafica con montes. No os habéis acercado a ese monte donde se firmó el primer pacto, al Sinaí. Y es bien llamativo, sí. Les hablaba yo hace algunas semanas atrás que pese a todo esto terrible, pese a toda esta figura intimidatoria del primer pacto, luego que se firma el primer pacto y que el pueblo es rociado con la sangre de los becerros, Moisés y 70 ancianos se pudieron acercar al monte y se pudieron acercar a Dios y comieron y bebieron delante de Dios y vieron el trono. Me parece que hay una descripción del trono de Dios ahí. Es bien llamativo ese pasaje porque producto de la firma de ese pacto, producto de que ese pacto fuese sellado con la sangre de estos animales, este cuadro terrible se hizo más cercano y se pudo acercar al monte no solamente Moisés, sino que 70 ancianos que representaban al pueblo. Entonces no nos hemos acercado a ese pacto, sino que nos hemos acercado a este nuevo pacto con mejores promesas, con un mejor sacerdocio, con un mejor sacrificio, con mejor sangre, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de todo este capítulo, o sea, a lo largo de todo el libro de Hebreos, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos ángeles, de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel pedía justicia, producto del pecado de su hermano Caín, y la sangre de los mártires, en el Antiguo Testamento pedían generalmente justicia contra el pecado, contra aquellos que habían derramado la sangre, pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús pide misericordia. Dios, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Dice Jesús estando en la cruz. Por eso su sangre habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel pedía justicia, la sangre de Jesús pide misericordia. Y fue el medio por el cual nosotros alcanzamos misericordia. La sangre de Jesús fue el medio por el cual nosotros alcanzamos misericordia al ser esa sangre con la cual se firma este nuevo pacto.
Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Esta idea ya la hemos comentado mucho en los capítulos anteriores. Eh, si el antiguo pacto tuvo justa retribución a aquel que cometió transgresión, con mayor razón este nuevo pacto, si bien está firmado bajo mejores promesas, con mayor razón va a tener retribución aquel que menosprecia, aquel que tiene por inmunda la sangre de Jesucristo, aquel que pisotea la sangre de Jesús. Por eso este pacto tiene mejores promesas, pero también el, la retribución al que menosprecia a Jesús, al que menosprecia a su labor como mediador y su función como sacrificio, al que menosprecia todas estas cosas, la retribución claramente será mayor. La voz del cual conmovió entonces, estoy leyendo en el versículo 26, la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Yo pienso que se está utilizando la imagen de lo que ocurrió en el monte Sinaí cuando Dios hablaba, cuando la presencia de Dios le hablaba al pueblo en la firma del primer pacto, del pacto del Sinaí, que ese monte temblaba, humeaba, producto de la presencia del Señor. Pero dice que como conmovió entonces la tierra en aquel primer pacto, la presencia de Dios, aún una vez y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Yo pienso que esto es una alusión clara al tiempo del fin, cuando Dios se manifieste eh, para dar pago al impío, para, para traer la retribución contra la impiedad y en el momento que Él haga nueva todas las cosas, en el momento que Él decida que el tiempo ya no más será y que le dé pago al impío, que venga en su segunda venida por los suyos y para darle pago al impío y, y comience el tiempo del cielo nuevo y la tierra nueva. Yo pienso que estos últimos versículos apuntan a ese evento escatológico. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es básicamente cuando este cielo pase, esta tierra pase, y sean mudados, sean cambiados como quien se cambia una ropa sucia. Y venga la nueva creación, venga lo inconmovible, porque este cielo y esta tierra están reservados para el fuego, según lo dice el apóstol Pedro, por eso son movibles, porque van a ser cambiados, van a ser transformados, van a ser mudados, como quien se cambia ropa o como quien le cambia pañales a su hijo. Y van a dar paso a lo inconmovible, van a dar paso al tiempo, van a dar paso a la etapa eterna. Lo que viene después de aquel evento es eternidad. Así que todo lo que se establezca a partir de ahí va a ser inconmovible, no va a poder ser mudado, no va a poder ser transformado. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino que comenzó con el triunfo de Cristo en la cruz, que está aquí pero aún no se manifiesta a cabalidad, es un reino inconmovible, que no tendrá fin, así como lo vio el profeta Daniel en esa roca que fue cortada y que terminó derribando la estatua de Nabucodonosor. De ahí se levantó un monte y de ahí se estableció un reino que va a ser un reino que no va a tener fin. Por eso es un reino inconmovible. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que con eso, mis hermanos, terminamos el capítulo 12 del libro de Hebreos. Ha pasado ya cerca de 1 hora y media, así que les voy a invitar a cualquiera que tenga algún comentario, alguna pregunta, que lo haga en este momento, y si no, pasamos ya a la oración final para terminar. Y quedo pendiente con la pregunta que me hizo la hermana Gloria.
Le agradezco al hermano Gonzalo, que me comenta por la página de YouTube, y al hermano Luis, que me comenta por la página de Facebook, por la participación. Si no hay más comentarios, vamos a pasar a la oración final ya para dar término a este estudio. Bueno, dice el hermano Gonzalo por YouTube, y falta la votación del próximo libro a estudiar. Yo les voy preguntando, yo creo, la semana que viene, por la página de Facebook de la iglesia. Les voy a hacer una encuesta a ver si me dan ideas de qué podemos estudiar después del libro de Hebreos. La semana que viene, yo creo, voy a hacer una encuesta antes de que estudiemos el capítulo 13 y ver qué libro les parece más adecuado para estudiar. Sería bastante provechoso. Yo pienso que las cartas apostólicas son las más fáciles de estudiar. Si nos metemos a estudiar un evangelio, me encantaría estudiar el evangelio de Juan, pero vamos a estar ahí bastantes meses pegados, yo creo, porque son capítulos largos, son capítulos bien largos. Pero sería interesante. Así que eso lo dejamos pendiente, la votación para el próximo libro. La carta a los Corintios podría ser también, porque si empezamos con la carta 1, no, tenemos que necesariamente considerar la siguiente carta, para una vez terminado con esa primera. Así que buenas noches, hermana Mari Carmen, que nos saluda por Facebook. Así que si no hay más comentarios, vamos a hacer la oración final y agradezco a todos los hermanos que participaron, a los que estuvieron ahí detrás de la pantalla, siguiendo el estudio de Hebreos capítulo 12. Oramos al Señor. Eterno Dios y buen Padre celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por permitirnos una semana más congregarnos en torno a tu palabra, en torno a este estudio bíblico. Gracias te doy, Señor, por la iglesia Valle de Bendición, acá en York, Inglaterra, porque nos ha acogido, porque nos ha dado la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder llevar este estudio bíblico adelante. Bendiga, Señor, a la pastora Lisette, a su familia, bendiga a mis hermanos, Señor, cada uno de ellos y sus hogares. Al hermano Luis, a la hermana Gloria, a la hermana Ramona, a la hermana Mari Carmen, a la hermana Yamilca, al hermano Gonzalo y a todos los que han estado conectados, Señor, como también a todos los que no se han podido conectar. Bendiga, Señor, a sus familias, tu gracia y tu misericordia se manifieste sobre cada uno de nosotros y usted siga guardándonos por misericordia en este tiempo de pandemia. Dios de la gloria. Tu bendición y tu gracia sobre tu pueblo, tu bendición y tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, y te lo imploramos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, si no hay más comentarios, yo les agradezco nuevamente por la compañía y los espero con la ayuda del Señor para la próxima semana para ya terminar con el libro de Hebreos. Y los dejo invitados para el viernes. Yo creo que la pastora va a hacer su estudio y no sé si va a hacer también el sábado. Tenía pensado ella comenzar con una serie de entrevistas, no sé si comienza esta semana. Y si no, también el domingo, los dejamos invitados para el día domingo, para nuestra reunión de la tarde. Así que hasta aquí dejamos la transmisión y voy a pedir la bendición como lo hago de forma frecuente. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos que participaron y la gracia del Señor sea con ustedes en esta semana.